Muy queridos papás y mamás del Centro Educativo Inmaculada Concepción, me da gusto encontrarme con ustedes, sobre todo con este objetivo, el que tengamos juntos el retiro para papás del Centro Educativo Inmaculada Concepción. Nuestro retiro he querido titularlo Superar juntos las crisis de la familia. Y es, como siempre, un mensaje, una meditación iluminada por la palabra de Dios. Porque no es el Padre Carlos y no es nadie más quien quiere invitarlos a meditar, a orar, a entrar en el interior de sí mismos y también en el interior de la propia familia. Es Dios. Y por eso lo primero que quisiera yo poner en claro es qué es un retiro. Porque quizás ustedes puedan decir, es que sí, nos van a dar una conferencia o nos van a dar una catequesis o nos van a dar una instrucción. No, no es nada de esto, aunque tiene algo de todo esto. Pero un retiro es sobre todo un encuentro personal con Dios. En el mejor de los casos, si usted, papá, y usted, mamá, están juntos, qué bendición. Sí, van a tomar juntos esta charla, esta meditación para el retiro, pero lo van a tener que vivir personalmente. Sí, también compartirán, pero vivirán personalmente esta experiencia porque el Señor llama a cada uno. Y el día del juicio no va a ser un juicio por matrimonio, no, va a ser un juicio personal delante de Dios. Cuando yo muera y me presente delante de Él me va a juzgar como papá y esposo, como mamá y esposa, como hijo, como hija, pero no vamos a tener a nadie junto, ni para acusarnos, ni para apoyarnos, no. Todo esto va a ser muy personal. Por eso el retiro es un encuentro personal con Dios donde yo me dispongo de manera especial para oírlo. Y Él realmente responde. Escuchen bien, Él realmente responde, ¿cierto? Según la fe de la persona. Porque hay personas que dicen, es que yo no sé cómo habla Dios. Y a lo mejor lo que esperan es que Dios se aparezca delante de ellos y visiblemente y les hable. Y esto el Señor lo hace solo en muy especiales casos. Por lo tanto, por lo general el Señor habla a través de su palabra, la mejor manera de hablar, a través de los sacramentos, la confesión, la comunión, la confirmación, la unción de enfermos, el matrimonio. Dios habla a través de esto y también nos habla a través de las personas. Por ejemplo, a un hijo, a una hija, le habla a través de su papá, de su mamá. Un esposo ha de oír la voz de Dios a través de la voz de su esposa y de sus hijos, sobre todo. No digo que de los demás no. Pero sí, el Señor también dice el prefacio de Adviento tercero, nos sale al encuentro en cada persona y en cada acontecimiento. Un retiro es un tiempo de gracia especial, donde el Señor concede dones también especiales para renovar la vida personal y familiar.
Ustedes dicen, pero si mi familia está bien, perdónenme, pero si está bien, puede estar mejor, porque no hay optimidad si somos sinceros, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la escuela, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero sí podemos mejorar, eso sí. Por lo tanto, si yo digo, pero yo no necesito retiro porque mi familia está bien, piénselo, piénselo, porque siempre puede estar mejor. De hecho, el primer obstáculo para una mejor familia es el creer que estamos bien. Y, y también en lo personal, puedo yo decir, bueno, sí hay cosas que no están bien y en mí y en mi familia. Ah, qué bueno, esto es humildad, que se reconozca que hay cosas que no están bien. Entonces vamos a revisarlas y vamos a enmendarlas, a sanarlas. Un retiro también es un espacio de silencio, donde tengo que reservarme un espacio físico, o tenemos que reservarnos un espacio físico y también un espacio interior. No solo el espacio físico exterior, sino también el espacio físico interior, que requiere tiempo, dejar el celular aparte, apagar la televisión, si es posible, encargar a los hijos, a la tía, a la mamá, para estar en este espacio solo para Dios, para escucharlo y abierto, en una apertura para comunicar, para escuchar, para comunicar, siempre en una sinceridad completa, aceptando aquello en lo que no estoy bien y también reconociendo aquello que va bien, pero que puede ir mejor. Por último, un retiro espiritual es una invitación de Dios, una invitación de Él que siempre tiene la iniciativa, siempre. Hoy y otros días, porque este video lo podrán ver cualquier día, podrá haber papás, espero que no sean muchos, del centro educativo que nunca vean esta charla de retiro. Es bueno que oremos por ellos, porque de alguna manera están despreciando, si se enteraron que había retiro para los papás, están despreciando una invitación de parte del Señor, una invitación a mejorar, una invitación a enmendar, una invitación a sanar. Y después de haber visto esto de lo que es un retiro, quiero entrar entonces ya a lo que sería el texto inspirador del retiro. Pero antes les quiero invitar a hacer una oración, invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, junto con estos matrimonios, con estas familias que hoy van a hacer su retiro, quiero pedirte, estén tu Hijo, nuestro Salvador, que es la sabiduría encarnada y que es el Maestro por excelencia. Quiero suplicarte que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de los papás, de las mamás, de los matrimonios, de los miembros de su familia, que envíes tu Santo Espíritu, porque Él sabe renovarlo todo. Él sabe mejorarlo todo, si hay disposición de las almas. Quiero también suplicarte la presencia de nuestra Madre, la Inmaculada, María Santísima. Ella, que es esclava humilde, que siempre supo escuchar tu palabra
y dejó que se hiciera en ella según esta palabra. Que aprendamos de nuestra Madre a dejar que tu palabra obre en nosotros y convierta, sane, arregle, perfeccione todo aquello que es necesario llevar a perfección. Padre, queremos acudir a ti con la oración de los hijos de Dios para que este retiro sea un tiempo, un espacio, un encuentro de gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora escuchemos la palabra de Dios que inspirará la reflexión de nuestro retiro, tomado del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, de los versículos 23 a 27. Y dice así: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá, queridos papás, mamás, ustedes también se pregunten: ¿quién es ese que hoy me invita a un momento de retiro? ¿Quién es ese que me quiere hablar a través de su palabra y que me pide que aparte un tiempo, un espacio dentro de mi vida y que me encuentre con él? Es bueno que miremos delante de quién estamos hablando, delante de quién estamos aceptando la invitación, el encuentro, o a quién estamos rechazando. Es bueno darnos cuenta que es Jesús el que nos ha invitado. Y que es Jesús porque Él sabe que pasamos tiempos de prueba, tiempos de tempestad, tiempos de tormenta. Él lo sabe porque Él nos mira continuamente. Esta sensación de sentirnos mirados por alguien, alguien que nos ama, alguien que nos comprende, alguien que está dispuesto a perdonarnos, es sumamente sanador, fortalece, da seguridad. Y vean si no, un niño, una niña que crece bajo la mirada de su padre y de su madre, no solo de su padre, no solo de su madre, mucho menos sin la mirada de ninguno de ellos. Un niño que crece bajo la mirada de su padre y de su madre es un niño seguro, seguro de sí mismo. Las inseguridades,
los miedos, los temores, empiezan cuando no tengo la mirada de mi padre, cuando no tengo la mirada de mi madre. Y por eso no es justo que, como dice el canto, una familia nazca en cualquier de repente. No es justo. Es necesario que si voy a engendrar, es decir, si se va a tener relación íntima con una persona, ya sea mi esposo, ya sea mi esposa. No, vamos a ver si esto funciona. Eso no se vale. Porque necesitamos todo hombre y toda mujer para crecer sanos psicológica y espiritualmente, necesitamos dos miradas, la de nuestro padre y la de nuestra madre. Por algo Dios nos quiso dar a María Santísima como madre, porque necesitamos la mirada del padre y de la madre para crecer sanos, para crecer seguros. Qué hermoso es saber que aquí está mi papá, que aquí está mi mamá, y no más bien sentirme abandonado, inseguro, con miedo porque no veo a ninguno de los dos, o me falta mi papá, o me falta mi mamá. Por eso vamos a entrar en este misterio de la tormenta, donde nos preguntamos quién es este que puede calmar los vientos y el mar, y estos lo obedecen. Es innegable que en toda familia existen las crisis, las tormentas. Es innegable que a veces sucede que mamá e hijos están de un lado y papá está en una isla aparte, sea por su trabajo, sea por su carácter, sea porque por su ausencia se ha creado un abismo entre ellos. Hay veces que la familia sufre una crisis común. Esta familia que está aquí es una familia pobre. La crisis la están viviendo, gracias a Dios, juntos, pero no deja de ser una crisis. Hay veces que la familia toda está rota, empezando porque los papás han comenzado a romperse por dentro, porque su relación con Dios no es de ninguna manera fuerte, y quizás porque su relación con Dios se ha roto. Hombres y mujeres, sean o no padre, madre, se rompen internamente, aunque ellos no lo acepten, aunque ellos no lo quieran o no lo puedan ver, se rompen internamente cuando rompen su relación con Dios. Porque es como si un maniquí se tuviera libertad y se alejara de las manos del que lo maneja. Pierde movilidad, pierde gracia, pierde vida. Este desquebrajamiento de los corazones, de la vida del matrimonio, pasa a los hijos. Es necesario darse cuenta de esto. De hecho, los hijos a veces están entre los pleitos del papá y de la mamá. ¿Cuántas veces nuestros queridos alumnos, nuestras queridas alumnas del centro educativo han presenciado un pleito de papá, de mamá? O al menos lo han escuchado, porque el volumen no ha sido bajo, ha sido alto. Los reproches, las palabras que se han usado quizás han sido ofensivas, y él, ella, ellos han estado en medio. La familia a veces tiene crisis en sus miembros. Un adolescente, una adolescente, ¿cuántas veces sufre sus crisis solo, sola? Porque su papá, su mamá están muy ocupados. O porque él, ella, el adolescente,
como ya está entrada en la etapa de el pensamiento crítico, empiezan a echar en cara al papá, a la mamá, sus defectos. Y estos, en lugar de aceptar y de dialogar con el hijo, con la hija, se alejan de ellos. Y ellos viven sus crisis a solas. No son raras las familias en crisis. Más bien, hay muchas familias que no aceptan estar en crisis. Y esto es peligroso. Es como el diabético que no acepta que tiene diabetes. Entonces, no se acerca al médico, no tiene tratamiento y eso se pronostica que tendrá un futuro de gravedad, un desenlace que se llama muerte, en pocas palabras. Por eso, hoy, mis queridos papás, tomo algunos textos de la exhortación apostólica postsinodal, La alegría del amor, que se llama Amoris Laetitia, del Papa Francisco, que escribió en el 2016. Y de ahí saco estas reflexiones que espero les ayuden a enfrentar las tormentas, más o menos grandes, más o menos fuertes, pero que les ayuden, porque estoy seguro que todos tenemos tormentas, sea personales en lo interior, sea matrimoniales en la pareja, sea familiares dentro de la familia. Por eso la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, dice Papa Francisco. Son parte de su dramática belleza. Hay que ayudar, por lo tanto, a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino que mejora, asienta y hace madurar el vino de la unión. Por lo tanto, una crisis es una oportunidad de mejora. Hago solo una aclaración acerca de este vino de la unión, porque estoy aquí citando el Evangelio de San Juan en el capítulo 2. Este vino de la unión, el Señor lo da en el sacramento del matrimonio. Los matrimonios, las parejas que no tienen el sacramento, tienen esta desventaja, que no hay quien les renueve ese vino, porque ese vino se renueva a través de este puente que se estableció con el matrimonio a través del sacramento. Por eso este vino es el vino de la alegría, a eso me refiero, que lleva una unidad, porque quienes viven alegres viven unidos. Una crisis se presenta entonces como una oportunidad de mejora, no como una desgracia, sino como una gracia. Porque así lo dice el capítulo 8, en el versículo 28 de la carta a los Romanos. Todo confluye para el bien de los que aman a Dios. Si tú, querido papá, si tú, querida mamá, amas a Dios, entonces cualquier crisis será para tu bien y el de tu familia. No se convive para ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo. Porque la felicidad no quiere decir tener todo, viajar todo el tiempo, tener muchos recursos económicos, divertirse mucho. No, no es esa la felicidad cristiana. La felicidad cristiana, recordemos que está descrita en el capítulo 5 de San Mateo, donde se habla de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas hablan de pobreza, de sufrimiento, de llanto, de hambre y sed, de justicia. Hablan de paz, hablan de misericordia. Así se vive la felicidad cristiana y no de otra manera. Cada crisis implica un aprendizaje. Es una oportunidad para aprender juntos y estrechar lazos.
La palabra crisis viene de decisión, de, de saber separar. A ver, ¿qué viene? ¿Qué hice yo mal y qué hice bien? Y voy a tomar una decisión. Lo que está mal lo voy a desechar. Lo que está bien lo voy a abrazar. Eso es una crisis. Enfrentar con decisión, pero también saber separar lo bueno y lo malo. Lo bueno para abrazarlo, lo malo para desecharlo. Cada crisis implica este aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida entre los esposos y entre los hijos, o al menos encontrar un nuevo sentido a esta experiencia de matrimonio, familia. De ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable. Hay papás, hay esposos, hay esposas que ya muy pronto dan por perdido su matrimonio y casualmente, desgraciadamente, lo dan por perdido porque ya tienen en el horizonte otra persona. Esto es terrible. Por eso dejan de luchar aquí, porque ya tienen una ilusión allá. Y esto es realmente terrible, porque lo que tienen aquí es un matrimonio y una familia que contrae una serie de responsabilidades grandes y por lo cual se tendrá que dar cuenta a Dios seriamente. No se pueden fundar varias familias, no. El plan de Dios no es hacer varias familias, no. El plan de Dios es una familia. Papá, mamá, esposo, esposa e hijos. Y para toda la vida. Por eso no hay que, los cristianos no podemos resignarnos a una mediocridad soportable. Ahí vamos más o menos. Nos soportamos, ya no nos pegamos, ya no nos insultamos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pero es que ese no es el objetivo. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea, implica una tarea diaria, hoy, aquí. Implica superar obstáculos y superarlos juntos. Qué hermoso es que la esposa siente el apoyo de su esposo, más que el juicio de todo lo que hace mal. Qué hermoso es que el esposo siente el apoyo de la esposa, más que el rechazo, porque no hace lo que ella quiere. Qué hermoso es que los hijos sientan el apoyo de papá y de mamá, que están muy unidos, porque eso es lo que el mejor regalo para un hijo, para una hija, es que sus padres se amen. Ese es el mejor regalo. Si los padres no se aman, están golpeando a los hijos de manera lamentable, con golpes que hacen daño y que a veces marcan toda la vida. El mejor regalo de los papás es a los hijos, es el amor entre ellos. Escuchaba una vez a una maestra que decía, papás, ¿saben cuánto aman a sus hijos? Y los papás se quedaban callados. Y ella decía, ¿cuánto se aman ustedes? Sí, porque hay papás que dicen, es que yo amo a mis hijos, pero a esta, o yo amo a mis hijos, pero a este, dice algunas mamás, mal, no es cierto. Usted no ama a sus hijos si no ama a su esposo. Usted no ama a sus hijos si no ama a su esposa. Usted no respeta a sus hijos. Usted no respeta a sus hijas si no respeta a su esposo, a su esposa. Esta regla es comunitaria. La familia está hecha así. Lo que hacemos a uno daña al otro, porque la estructura familiar es de un cuerpo. Y si yo golpeo mi mano, todo mi cuerpo lo resiente. Y si yo golpeo la uña de mi dedo pequeño del pie izquierdo, todo mi cuerpo lo resiente. Por eso las crisis también son oportunidad para beber juntos el nuevo vino.
Cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos este vino mejor una vez superado el obstáculo. Los matrimonios experimentados y formados deben estar dispuestos a acompañar a otros en este descubrimiento. ¿Cuántas veces un papá, una mamá, tiene que quedarse callado? Un papá, una mamá divorciado, separado, tiene que quedarse callado ante la crisis del matrimonio de su hijo, de su hija, porque no sabe qué aconsejar. No vivió el superar la crisis de la separación y no sabe qué aconsejar. Otras veces, cuando luchó él o ella por mantener unido ese matrimonio, sí sabe qué aconsejar, aunque ella se haya ido o aunque él se haya ido. Sabe qué aconsejar porque él en el amor o ella en el amor y fiel al evangelio supo superar esa separación, porque él no la provocó, porque ella no la provocó. Por eso los matrimonios experimentados y formados deben estar dispuestos a acompañar a otros en este descubrimiento, de manera que las crisis no los asusten y los lleven a tomar decisiones apresuradas. Cada crisis, recordémoslo, esconde una buena noticia, que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. El caso de la crisis en la familia, bueno, les quiero contar eso, el caso de la crisis de la familia en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nace en Fontiveros, en España, y nace en una familia hermosa porque él era noble, pero decide casarse con ella, que no tenía ningún grado de nobleza, entonces la familia rompe con él, no le da herencia, no comparte con él el título por haberse casado con una plebeya. A él no le importa porque ama a su mujer, pero cae enfermo y la enfermedad lo lleva muy pronto a la muerte, después de haber dado 3 hijos. La mamá de San Juan de la Cruz cae en una pobreza terrible, porque en aquel entonces no había ayuda para las viudas. Ella era de una familia pobre y la familia de él no le quiere dar ningún tipo de ayuda. De hecho, uno de los hermanos de San Juan de la Cruz muere de hambre. Aquí está una de las crisis, el hambre, la pobreza. Su hermano muere y también su padre. Sin embargo, esta mujer, que es una mujer de oro, sabe sacar a sus hijos adelante y ella se traslada a vivir a otra ciudad y mete a uno de sus hijos en un orfanatorio, a San Juan de la Cruz, y el otro la acompaña todavía un tiempo. San Juan de la Cruz escribe los versos más hermosos sobre el amor. Ustedes pueden leerlos, encontrarlos en internet. Es una familia que a pesar de estas crisis tan duras, de desprecio, de rechazo de la familia, de enfermedad, de muerte, de pobreza, de hambre, lo supera. Y prueba de ello es la personalidad de San Juan de la Cruz, que es una personalidad sanísima, de un corazón lleno de amor hacia Dios y hacia el prójimo. El rechazo y la negación no ayudan a superar las crisis. Cuando yo en medio de una crisis con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, lo que hago es rechazarlas. Cuando yo me niego al diálogo, cuando yo pongo un alto, así como esta mujer, con toda firmeza en la mirada y con el gesto adusto, la reacción, sí, inmediata cuando me echan en cara mis errores, es la mayoría de las veces resistirnos y ponernos a la defensiva.
sí, ¿tú qué me dices de esto? Si tú eres igual, si tú eres así o si tú haces tal, en lugar de con tranquilidad decir, sí, en esto tienes razón, de aceptar con humildad, con sencillez, lo que me están corrigiendo, lo que me están diciendo. O bien, si no creo que sea verdad, de esperar a que el otro hable, a que el otro, pero no empezar con violencias, no empezar a ponerme a la defensiva o no empezar a negar. A ver, vamos tranquilos, vamos dialogando. Negar problemas, esconder problemas, relativizar la importancia, es que tú haces muy grandes las cosas, y apostar solo al paso del tiempo, ya va a pasar, esto pasará. No, no es responsable. Esto así no es responsable. La negación, el rechazo retardan la posible solución de una problemática y lleva a consumir mucha energía en un ocultamiento inútil que complicará más bien las cosas. Los vínculos empiezan a deteriorar, esposo, esposa, papá, hijos, mamá, hijos. Y esto va mm, deshaciendo la familia y va aislando a sus miembros. Por eso, mis queridos papás y mamás, cuando no se asume una crisis, lo que más se perjudica es la comunicación. La imagen que pongo aquí es ilustrativa, ¿verdad? Aquí no hay comunicación, hay enfado, hay cerrazón, hay rechazo, hay negación. De este modo, dice Papa Francisco, poco a poco, alguien que era la persona que amo, que era la persona por la que yo dejé a mi familia, pasa a ser alguien que me acompaña siempre en la vida. Pero después de eso, puede pasar a ser solo el padre o la madre de mis hijos y al final un extraño. Esto es triste, pero son procesos que no uno, no dos, no mil, sino millones de parejas han vivido. De decirse y de confesarse el amor y de tener intimidad entre ellos, luego son no solo extraños, sino odiados. Y esto es terrible. Para enfrentar una crisis se necesita estar presentes primero. Por eso este retiro es un estar presente. Cierto, es difícil porque a veces las personas se aíslan para no manifestar lo que sienten, se arrinconan en el silencio, mezquino y tramposo. Pero es necesario crear espacios para comunicarse de corazón a corazón. Comunicarse en tiempos de crisis es todo un arte que se aprende en tiempos de calma. El Señor nos está concediendo en esta pandemia un tiempo de más calma. Sí, es un tiempo de crisis, sí, pero nos está ofreciendo espacios y tiempos para el diálogo. Por eso hay que ayudar a descubrir las causas obstructoras más ocultas en los corazones de los cónyuges y a enfrentarlas. Esto es un arroyo obstruido. Hay que quitar ramas, hay que quitar troncos, hay que quitar basura para que el agua pueda correr. De lo contrario se estancará, se apestará, se pudrirá. Pero para esto se necesita humildad y se necesita aceptar que superando la crisis habrá una mayor madurez. Por eso es necesario que ahora, hoy, tratemos de acercarnos a las crisis matrimoniales y familiares con una mirada que no ignore la carga de dolor y de angustia que contrae para los involucrados. Cierto, contrae dolor, contrae angustia, el hecho de que yo esté fallando y que me lo estén echando en cara, o de tener el rechazo de aquellos que se supone más me aman. El problema es que a veces se vuelve muy difícil comunicarse
en los momentos de crisis porque nunca se aprendió a hacerlo. Un papá que niega la palabra a su esposa durante una semana, o una mamá que hace esto, están transmitiendo a sus hijos el mensaje que delante de una crisis no hay comunicación. Un mensaje nefasto, nefasto. Al contrario, tendría que haber más comunicación ahora que estamos en crisis, ahora que tenemos diferencias, ahora que yo no estoy de acuerdo con esto. Tendría que haber más comunicación, pero no. Los papás que se quitan la palabra están transmitiendo un mensaje a sus hijos de no comunicación cuando él, cuando ella te contradigan o te echen en cara las cosas. Esto no es educar. Por eso, las crisis más comunes en los matrimonios las describe el Papa como la crisis del comienzo, la crisis del primer hijo, la crisis de la crianza. La crisis del comienzo es cuando hay que aprender a compatibilizar entre los esposos, las diferencias y desprenderse de los padres. La crisis del primer hijo comienza con los desvelos, con los nuevos desafíos emocionales, con el replanteamiento de los roles, de tú me ayudas a esto, yo te ayudo a esto. Luego viene la crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio. Y desde luego, ¿quién aprendió a educar a los hijos, a criar hijos? Pues todos aprendimos, se supone, mientras nos criaban, pero ¿nos criaron bien? Luego vienen las crisis de la adolescencia del hijo, de la hija, que exigen muchas energías y desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí. Es la crisis de la adolescencia, de los hijos. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos papás, mis queridas mamás, están cursando esta crisis con nuestros queridos alumnos? Pueden enfrentar también la crisis del nido vacío, es decir, cuando los hijos vuelan, cuando se van ya de casa y hacen vida aparte. Luego vendrá la última crisis, la de la vejez, en donde los padres, los cónyuges ya quedan otra vez uno para el otro y pueden reclamar presencia el uno del otro, cuidados y decisiones difíciles. Todas estas crisis son situaciones exigentes que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gravemente la unión. Pero recordemos, también son oportunidades para el perdón, para la reconciliación y para una madurez más fuerte del matrimonio y de la familia. Otras crisis que pueden afectar seriamente nuestras familias son las dificultades económicas, las dificultades laborales, las dificultades afectivas, las sociales, las dificultades de salud, los problemas de salud, los problemas espirituales. Es importante que en todo ello esté presente Dios, un hombre que está unido a Dios, una mujer que está unida a Dios, es un hombre, una mujer fuerte y puede enfrentar las crisis. Un hombre, una mujer que se han separado de Dios ya hace mucho, son hombres y mujeres que aunque aparentan fortaleza, son débiles. Y la primera demostración de su debilidad es que empiezan rompiendo con su matrimonio y alejándose de su familia. Esto es la primer muestra de debilidad. No es fortaleza, no es carácter, no. Al contrario, es de debilidad, es falta de carácter. Conocí, estando en México, se los cuento el caso de Mari y José Alfonso. Ellos eran un matrimonio joven que tenían un niño y una niña. Él era chofer de tráiler y un día él sufre un accidente y queda parapléjico.
Yo los conocí en el inicio de cuando esta crisis del accidente apenas se había dado. Un año después, bueno, 6 meses después de que esto se había dado. Ella era ejemplar. Ella era fuerte porque tenía que hacer todo para él, tenía que bañarlo, tenía que cambiarlo, tenía que darle de comer y además tenía que atender a los 2 hijos. Puso una pulpería en la puerta de su casa y se daba tiempo para lavar y se daba tiempo para atender al enfermo y se daba tiempo para educar a los hijos y siempre tenía Mari una sonrisa en su rostro. La clave, su fe grande en Dios. No era una mujer que no se despegaba de Dios. Es una crisis, si se fijan, terrible. Matrimonio joven, un, un marido que ya no puede sostener más la familia. Y ella se tiene que encargar de todo. Es heroico un caso así, pero se puede enfrentar porque yo lo vi. Comunicación y perdón. 2 medicinas claves para superar las crisis. Dar paso al perdón por la comunicación. Cada uno tiene que preguntarse con serena humildad si ha creado o no las condiciones para escuchar al otro. Cuando yo llego y me meto delante de la televisión, lo primero, antes de mirar cómo está mi esposa, cómo está mi esposo, cómo están mis hijos, o cómo está mi esposa y cómo están mis hijos, yo me meto a la televisión o me meto al celular. Esto es cerrar comunicación. Muchas familias sucumben cuando los cónyuges se culpan mutuamente, pero la experiencia muestra que con una comunicación adecuada, con una ayuda también, a veces hay que buscar al sacerdote, hay que buscar al psicólogo, a la psicóloga, y con la acción de reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de crisis matrimoniales se superan de manera satisfactoria. Pero fíjense las premisas, con una comunicación adecuada y una ayuda, ¿verdad? Y con la acción de la reconciliación que viene de la gracia. Gracias a la comunicación y al perdón, las crisis se pueden superar, mis queridos papás. Por eso, ahora ya por terminar nuestro retiro, les aconsejo la lectura de estos textos. Por eso les decía yo que después de esta charla pueden dedicar ustedes algún tiempo a estos textos, 4 y 5 de Efesios, 3 de Colosenses, 3 de Primera de Pedro, 8 y 12 de Romanos y el 2 de Primera de Juan. Pero antes quiero cerrar volviendo a la diapositiva donde está el texto de la palabra de Dios. Si tú experimentas ahora, querido papá, querida mamá, las olas, la fuerza del viento en tu matrimonio, en tu familia, recuerda que Jesús está ahí. Estamos en la misma barca, lo dijo Papa Francisco desde que empezó la pandemia. Y estamos en la misma barca porque somos bautizados y es la barca de la iglesia. Recuerda que no tienes más que gritar, Señor, sálvanos, porque estamos pereciendo, porque está pereciendo mi matrimonio, porque está pereciendo mi familia, y el Señor vendrá en nuestra ayuda. No lo olvidemos. Por eso escogimos este texto de la palabra de Dios. Por eso los invito a meditar estos textos. Poco a poco. No importa que tarden semanas, pero verán que si lo meditan juntos, obtendrán mucho provecho, muchísimo provecho. Les aconsejo la oración por mi familia que ahora haré junto con ustedes para terminar este retiro, también hacerla frecuentemente. Y aquí va. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre,
por mi familia, por cada uno de sus miembros en particular, por todo lo que hemos podido compartir y por el tiempo que hemos convivido juntos. Hoy te quiero pedir por mi familia, para que nos ayudes a comunicarnos mejor. Jesús, tu Hijo muy amado, nos ha hablado del conocimiento y del amor entre tú y Él. Ayúdanos a conocernos y amarnos, nuestra familia, por la escucha y la comunicación con el otro. Ayúdanos a decir palabras que edifiquen, que sanen, que motiven, y no aquellas que destruyen, que lastiman, que entristecen. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que nuestra comunicación sea fuente de consuelo y construcción de la unidad, y no motivo de separación y deterioro de nuestras relaciones. Padre, tú perdón, no puedo leer esa parte, cada vez que te lo hemos pedido, concédenos también a nosotros saber perdonar cada vez que somos ofendidos y aceptar humildemente cuando hemos ofendido, para así pedir perdón. Señor, quiero pedirte la ayuda de María Inmaculada. Ella sabía conservar y meditar las cosas en su corazón y nunca pronunció palabra que no te agradara o que pudiera ofender a alguno. Que aprendamos de ella el silencio que lleva a la paz, que aprendamos de ella a hablar de tus grandezas y de tus bendiciones, que aprendamos de ella a estar pendientes de las necesidades de los otros. Bendice hoy, Padre amado, por Jesucristo tu Hijo, estas familias y danos tu espíritu de amor, de perdón, de alegría y de paz, que nos lleven a permanecer siempre unidos en tu amor. Amén. Bendiciones, queridos papás y mamás. Oremos juntos porque el Señor nos ha llamado a una misión de educar también juntos a sus hijos, que tanto queremos en el Centro Educativo Inmaculada Concepción. Bendiciones.